Bader Saleme, médica y cirujana, especialista en ergonomía, medicina del trabajo y auditoría médica. En el día de hoy vengo a hablarles de investigación de enfermedad laboral. Vamos a revisar el tema de la importancia de la investigación de enfermedades laborales y los accidentes mortales. Primero, vamos a hacer una revisión de las estadísticas del año 2018 y 2019. ¿Qué vamos a mirar aquí? Vamos a revisar en este comparativo de estas estadísticas cómo están nuestras enfermedades laborales en Colombia por sector económico, ¿cierto? Si lo miramos este comparativo que tenemos, podemos a nuestra derecha, podemos mirar que hay una tabla donde tenemos el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Nos vamos a centrar en enfermedades laborales, ¿cierto? Comparando el 2018 con el 2019, revisamos y observamos que hay una disminución de enfermedades laborales a nivel casi que de todas las actividades económicas, ¿cierto? Podemos ver que Administración Pública y Defensa disminuyó en números absolutos, que en Agricultura disminuyó, Transporte, que es uno que siempre ha estado pues, alto, también disminuyó de 549, pasó a 381. El sector salud de 549 a 481. Entonces eso lo podemos ver reflejado en esta tabla, donde los valores son, el porcentaje de los valores es negativo. En cuanto a las muertes calificadas, encontramos que en algunos sectores ese porcentaje es el número absoluto, cuando hacemos la diferenciación, aumentó, tanto en el sector agricultura-ganadería como en el sector hotelero, donde pasamos de 3 en el 2018 a 7 muertos en el 2019, ¿cierto? Y una actividad económica que nos llama la atención, que es el transporte y almacenamiento, disminuyó, ¿cierto? El número de muertes esperadas. Acá vamos a encontrar que podemos revisar la tasa de accidentalidad y de enfermedad laboral. ¿Dónde nos vamos a concentrar? En la tasa de enfermedad laboral, donde podemos observar que en agricultura y ganadería tuvo un aumento del 0.30% de la tasa, ¿cierto? De la tasa de esa enfermedad, o sea, por cada 0.30 trabajadores, un trabajador por cada 100 trabajadores, estamos hablando de la tasa, ¿cierto? Y cuando ya hablamos de las muertes calificadas, tanto en el 2018 como en el 2019, vamos a encontrar que en agricultura, hoteles, la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes también tuvo un aumento. ¿Listo? En el 2020 podemos revisar que es un año pues atípico, este año no lo comparamos, las cifras que aquí se presentan son de corte junio del 2020, pero podemos observar que el número de enfermedades laborales calificadas aumentó demasiado en el sector salud, ¿cierto? Ya llegábamos a junio 8.183. Bueno, ahora sí pasamos a revisar qué es una enfermedad laboral, ¿cierto? Entonces podemos decir que la enfermedad laboral es aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad económica, ¿cierto? O del medio donde el trabajador se haya visto pues obligado a trabajar, ¿cierto? El gobierno nacional determina de forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales, ¿cierto? En los casos de que una enfermedad no figure, nosotros tenemos una tabla de enfermedades laborales, ¿cierto? Y aquí tenemos todo el listado de cuáles son las enfermedades consideradas como laborales en Colombia, y también tenemos otras enfermedades que son enfermedades laborales de forma directa, ¿cierto? Bueno,
En cuanto a ya las definiciones más específicas, vamos a revisar qué es una enfermedad sospechosa, una presunta enfermedad laboral y qué es una enfermedad laboral ya calificada, ¿cierto? Entonces, la sospechosa, la enfermedad laboral sospechosa, es aquella que dentro de la vigilancia epidemiológica que hacemos en la empresa se identifica, ¿cierto?, un diagnóstico contenido en el decreto 1477 del 2015, que es nuestro decreto de tablas de enfermedades laborales, ¿cierto? Y la presunta enfermedad laboral es aquella enfermedad que inicia un proceso de calificación de origen y generalmente se notifica a través del FUREL. Entonces es una presunta enfermedad la que inicia el proceso de calificación. Cuando ya está calificada, ya estamos hablando de una enfermedad laboral como tal, ¿cierto? Y esa es la que ya está calificada en primera oportunidad como laboral. Enfermedades laborales directas, según el decreto 1477 del 2014 y el decreto 676 del 2020. Tenemos unas enfermedades directas que cuando tenemos ese diagnóstico entran sin ningún problema, por así decirlo, como enfermedad laboral. Entre esas tenemos la asbestosis, la silicosis, la neumoconiosis del minero de carbón, el mesoteloma maligno por exposición a asbesto y la nueva que es la enfermedad por COVID-19 en aquellos empleados del sector salud, ¿cierto? A estas enfermedades se les reconocerá las prestaciones asistenciales de origen laboral desde el momento de su diagnóstico, ¿cierto? Hasta tanto no se establezca lo contrario, ¿cierto? Pero esta calificación desde el momento que se hace y que se notifica esta enfermedad entra como enfermedad laboral directa. ¿Cuál es el objetivo de la investigación de enfermedades laborales? El objetivo que vamos a tener acá y nuestro objetivo principal para la investigación va a ser evitar casos nuevos de enfermedades laborales por esa misma causa en la empresa, ¿cierto? Identificar las causas asociadas, ¿cierto? Cualquiera que sea, tengo que identificarlas. Implementar acciones preventivas y correctivas de esa enfermedad laboral. Para eso se hace este proceso de investigación. Contribuir al mejoramiento de la salud y el bienestar de los trabajadores de la empresa, ¿cierto? Porque si yo identifico muy bien la causa, identifico cuáles son los riesgos, yo tomo medidas preventivas y voy a mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores. Una de las causas y que nos debe mover mucho es la responsabilidad social empresarial que tenemos, no tanto con nuestros empleados, sino también con la sociedad, porque lo que queremos es que las empresas no se conviertan en una fuente de enfermedad para los trabajadores, sino en una empresa donde los trabajadores vayan a trabajar, pero que no pongan en juego su salud, ¿cierto? Entonces, que sea una empresa que brinde salud y bienestar a los trabajadores y no una empresa que enferme al trabajador, ¿cierto? Y por otro lado, cumplir la normatividad vigente. En el contexto normativo de enfermedad laboral encontramos el decreto 1072 en su artículo 2.2.4.1.6, donde nos trae los lineamientos para la notificación de accidente de trabajo, enfermedad laboral con muerte del trabajador. Eso es en cuanto a la notificación. Aquí también tenemos el artículo 2.4.1.7 del mismo decreto 1072, ¿cierto? Y además el 2.2.4.11.4, donde nos habla del reporte del accidente y la enfermedad laboral a las direcciones territoriales y organizaciones especiales, ¿cierto? Aquí también nos habla de la graduación de las multas por no hacerlo. Cuando ya pasamos al reporte, encontramos la resolución 156 del 2005 en todos sus artículos, donde nos dice cómo es que se hace o cómo se notifica estas enfermedades, cuáles son los formatos que se utilizan. Esta resolución fue modificada por la 2851 del 2015. En cuanto al proceso ya de investigación, tenemos el decreto
1477 del 2014, donde tenemos la tabla de enfermedades laborales, ¿cierto? El decreto 676 del 2020, que es la que nos habla de todas las enfermedades laborales, y en este decreto se ingresa el COVID como un diagnóstico de enfermedad laboral directo en empleados del sector salud, ¿cierto? Y también tenemos el decreto 1072 del 2015 en su artículo 2.2.4.1.7, que también nos habla del reporte de esa enfermedad laboral. En el decreto 1072 encontramos que nos habla de que el accidente y la enfermedad laboral con muerte del trabajador, cuánto es el tiempo que se tiene, ¿cierto?, para el reporte. Entonces, este se hace dentro de los 15 días calendarios siguientes a la ocurrencia del evento, ¿cierto?, para determinar las causas. Esto, hablamos de una enfermedad laboral con muerte del trabajador, ¿sí? Bueno, esta investigación es recibida por la administradora de riesgo, o sea, por la ARL. Esta evalúa lo que nosotros le enviamos, ¿cierto?, de esa investigación, y esta emitirá un concepto del evento correspondiente para determinar las acciones preventivas que se deben tomar. Y para esto tiene un plazo no superior a 15 días hábiles. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión del concepto de la ARL, esta lo debe remitir junto pues a la investigación al Ministerio de Trabajo como tal, ¿cierto? Oficinas del Trabajo, la Oficina Especial del Trabajo y el Ministerio del Trabajo. Aquí vamos a hablar de la resolución 156 del 2005, que es modificada por la resolución 2851 del 2015, ¿cierto? Aquí, ¿de qué nos habla? De la adopción de los formatos utilizados para el reporte de accidentes y enfermedades laborales, ¿sí? Entonces, el empleador debe notificar las enfermedades laborales, que eso nos dice el 2851, a las EPS respectivas, ¿cierto?, a la que se encuentre afiliada el trabajador. Hay que hacer el reporte, entonces ya saben, ARL y EPS, ¿cierto? Bueno, cuando no se diligencie integralmente el formato a la ARL, a la EPS, a las IPS, estas entidades podrán solicitar la información adicional. Por eso es importante, muy importante, que este formato de reporte de enfermedad laboral, el FUREL, se haga de una forma clara, completa, para que no tengamos ningún inconveniente. En cuanto al reporte de los accidentes y enfermedades laborales a las direcciones territoriales, que es lo que nos trae el artículo 2.2.4.1.6 del decreto 1072 del 2015 y el 2.4.11.4, dice que este reporte de accidentes y enfermedades laborales se debe hacer a las direcciones territoriales u oficinas especiales, ¿cierto?, dentro de los 2 días hábiles siguientes al evento. Estamos hablando de esa enfermedad laboral que causa la muerte, ¿sí o qué? Bueno, esto para que nos quede muy claro y tengamos en cuenta los tiempos. ¿Cómo valido la existencia de enfermedad laboral en las tablas de enfermedades laborales, ¿cierto? Entonces, aquí esta validación se hace de la siguiente manera. Yo tengo que mirar cuáles son las enfermedades laborales que pertenecen en la tabla, ¿cierto? ¿Cuáles son las que la tabla me trae? Esas enfermedades laborales. Eso lo tengo que tener muy en cuenta. Y esa tabla la emitió el Gobierno Nacional. Entonces tenemos 250 relacionadas con agentes químicos, ¿cierto? El 1% fueron determinadas como enfermedades directas. 67 relacionadas con radiación. 63 con condiciones antiergonómicas y vibraciones, 25 psicosociales y 20 biológicos. Eso es lo que nos trae nuestra tabla de enfermedades laborales. Entonces, en este contexto normativo de cómo hago yo y qué tengo en cuenta para el diagnóstico de esas enfermedades laborales, tengo que tener en cuenta varias normatividades. Ejemplo, el tema relacionado con las evaluaciones médico-ocupacionales, ¿cierto?, que nos los trae la resolución 2346 del 2007. Es muy importante que todos nuestros trabajadores tengan evaluación médica ocupacional de ingreso, periódica y de retiro. También
la ley 1562 del 2012 nos trae el tema relacionado con las visitas de verificación de la empresa, ¿cierto? Con mayor tasa de enfermedades laborales y accidentalidad. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces por eso yo tengo que propender por buscar acciones que me disminuyan esas enfermedades laborales, porque si tengo mayor número de enfermedades laborales voy a estar objeto a que me visiten. Tenemos también la ley 361 de 1997, que está relacionada con el tema de inclusión laboral. Aquí tengo que tener en cuenta esa normatividad porque hay muchos de los trabajadores que tengo en mi empresa que me cumplen con ese requisito de una inclusión laboral. Entonces, muchas veces no voy a tener empleados que estén enfermos por mi empresa, sino que son personas que venían, por ejemplo, con un proceso de discapacidad y que la empresa, por medio de la inclusión laboral, los tuvo en cuenta para hacer parte de su grupo de trabajadores. Entonces, esos trabajadores no serían ya, esa discapacidad con la que ellos entran no hace parte de una enfermedad laboral, sino que ya venía con esa deficiencia, ¿cierto? Bueno. Y también para el tema de reincorporación tengo que tener en cuenta la ley 776. Estos son términos muy importantes en todo el contexto normativo de la enfermedad laboral, ¿cierto? Es importante que yo haga un buen proceso de reintegro y reincorporación laboral, que tenga documentado el proceso, que tenga establecido el cómo, el cuándo, el dónde se hace, quiénes intervienen. Esto es muy importante. Y además tener en cuenta el manual guía de rehabilitación del ministerio, ¿cierto? ¿Para qué? Porque este manual va a servir para realizar ese proceso de rehabilitación de aquellos empleados que tengan unas recomendaciones y unas restricciones laborales. Cuando ya pasamos a investigación de enfermedad laboral, ¿para qué lo hago? O sea, ¿para qué investigo? Al igual que la investigación de accidente de trabajo, esta investigación es una herramienta para conocer el por qué se me están enfermando, ¿cierto? Cuáles son las causas básicas de esa enfermedad y cómo yo voy a hacer para evitar que se me enferme, ¿cierto? Entonces, yo debo tener eso en cuenta. Esa herramienta es muy valiosa y por eso hay que realizar las investigaciones de estas enfermedades, ¿sí? Para poder conocer estas causales de enfermedad, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el objeto de esta investigación? Es conocer las condiciones de trabajo que pueden estar asociadas ¿a qué? A que se me presente una enfermedad laboral en la empresa. Entonces, es identificarlas y realizar el proceso de planeación para que estas enfermedades, estos factores de riesgo, disminuyan y estas enfermedades, por ende, disminuyan en la empresa. En este procedimiento, en este proceso de investigación laboral, lo vamos a basar para que sea un proceso de investigación efectivo, lo vamos a basar en el ciclo PHBA. Va a tener unas entradas, ¿cierto? Va a tener el hacer, el seguimiento y el mejoramiento, ¿sí? Entonces, en el proceso de planeación yo voy a tener en cuenta lo siguiente: el reporte y la notificación de la enfermedad. Esa va a ser una de las entradas, ¿cierto? Entonces, se debe reportar dentro de 2 días hábiles siguientes a la recepción de la notificación de la calificación. ¿A quién? A la dirección territorial correspondiente y entregar copia al trabajador. Cuando la empresa reportó la presunta enfermedad laboral a través del FUREL ante la dirección territorial y el ministerio u oficina especial, ¿cierto? Es notificada. Y esta enfermedad es notificada como enfermedad común porque generalmente se hace primero el reporte del FUREL. Algunas empresas no lo hacen así, ¿sí? Solamente reportan los FUREL de aquellas enfermedades que están en firme, pero muchos profesionales recomendamos que las enfermedades laborales se reporten desde que se empieza su investigación, donde nos mandan y algunas EPS nos piden el FUREL. Entonces, que se reporte y cuando nos llega ya la notificación de que no era laboral sino común, entonces enviarle una carta a la dirección territorial diciendo que esta enfermedad fue declarada como común. Muchas empresas, como les digo,
lo hacen al contrario, simplemente notifican a la dirección territorial cuando ya la enfermedad está en firme. Cualquiera de las dos formas es aceptada. Hay unas ARL que les recomiendan a sus empresas que lo notifiquen desde que se hace la primera notificación de enfermedad. Y otras que dicen que es cuando está en firme, ¿cierto? Pero no, por ahora pues no se ha presentado como inconveniente por este tema. Mi recomendación como profesional es que se haga la notificación cuando nos lo pida la respectiva EPS, y en caso de que no sea catalogada como profesional, se mande carta diciendo que fue de origen común. Conformar el equipo investigador. ¿Quiénes lo conforman? Al igual que los accidentes de trabajo, el equipo investigador debe estar conformado como mínimo por el supervisor del trabajador o jefe inmediato, un integrante del COPAS, la persona de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. El trabajador no necesariamente tiene que estar presente, pero sí lo está, que es muy importante porque se hace la trazabilidad de lo que fue la enfermedad laboral. Se hace desde el histórico. Es recomendable que en el proceso de investigación de la enfermedad participe un médico laboral. ¿Para qué? Porque en este momento podemos tener acceso a información clínica y que solamente el médico puede acceder a la misma, más no cualquier persona del equipo de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en el hacer tengo que tener en cuenta una documentación de la empresa. ¿Cuál es? El FUREL, formato de investigación, matriz de peligros y riesgos, mediciones ambientales que se hayan realizado en la empresa, inspecciones de puestos de trabajo que se tengan, análisis de riesgo por oficio, evaluaciones de puestos de trabajo si he tenido calificación de enfermedad en ese oficio anteriormente, estándares, procedimientos, perfil sociodemográfico, diagnóstico de las condiciones de salud y ausentismo, o sea, ese análisis de ausentismo que hacemos mensualmente, es importante tenerlo. ¿En qué avance va los sistemas de vigilancia epidemiológica, sobre todo el sistema que está relacionado con esta enfermedad laboral? Certificado de cargos y labores del trabajador, dictamen que se recibió la calificación, concepto de actitud de exámenes ocupacionales del trabajador y registro de formación de riesgos específicos. Eso es importante tenerlo porque hace parte de todo el proceso probatorio de la enfermedad laboral. Documentos del trabajador. El trabajador debemos tener del trabajador un consentimiento informado donde nos autorice a tener acceso a su información, ¿cierto? Y conocer la misma. La historia clínica, análisis de las condiciones médicas, ¿cierto? Cuando se realizó por parte del médico de seguridad y salud en el trabajo, entonces recordemos tener esa información, es muy importante. Ponencia de juntas que le entregan al trabajador y la historia clínica de las evaluaciones ocupacionales que tenemos. Si él las tiene, que las puede aportar, y las que tenemos en la empresa, que es la que aporta la empresa. Bueno, en el hacer, ¿qué tenemos? Las entrevistas, ¿cierto? Entonces, la entrevista con el jefe inmediato, con el trabajador, con las personas que conozcan de esa tarea, de ese oficio, ¿cierto? Personas que trabajen en ese oficio, también es importante tener la versión de ellos para mirar cómo hacemos el tema de grupos de exposición similar, revisión de estudios de puesto de trabajo y hacer un análisis y conclusión inicial de qué llevamos, ¿cierto? Entonces empiezo a retomar la información de la empresa, del trabajador, de las entrevistas que yo hago y empiezo a hacer un análisis y unas conclusiones para que sirvan de base para la conclusión final. Bueno, aquí tengo que definir la metodología. ¿Con qué metodología voy yo a hacer la investigación de enfermedad laboral? Entonces, voy a elaborar un plan de trabajo, ¿cierto? ¿Con qué? Con eso que yo concluyo en esa investigación de accidentalidad. Cuando ya yo analizo todo y saco mis conclusiones, propongo un plan de acción, un plan de trabajo. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo y disminuir que
que se me presenten enfermedades futuras, ¿cierto? Llevar un archivo de investigación, que es un documento que posee la información individual y confidencial de ese caso, ¿cierto? Eso se debe resguardar, debe contener toda la información del caso que estoy investigando. Bueno, en el verificar ya yo miro y hago cómo voy a hacer el seguimiento de ese plan de acción que yo propuse, ¿cierto? Ese seguimiento debe ser concertado con las personas encargadas de esas acciones que se propusieron, ¿cierto? Entonces tengo que hacer ese seguimiento porque no puedo dejar las acciones abiertas. Tengo que hacer seguimiento y cierre de las mismas. Y aquí se analiza si ese plan de acción fue adecuado, fue oportuno, fue eficiente, ¿cierto? Eso lo tengo que analizar. Esto se deben ingresar qué acciones voy haciendo, cómo las voy haciendo, en qué fechas, para llevar un reporte de ese caso de enfermedad laboral. Bueno, en el verificar también actualizo la matriz de peligros y riesgos de la empresa. Así como lo hago con la accidentalidad, también lo hago con la enfermedad laboral. Si yo tengo una enfermedad laboral, entonces eso que yo tenga lo llevo a mi matriz. Entonces, en muchas áreas que estaban tal vez en bajo o moderado riesgo pueden pasar a alta por la enfermedad laboral que se presente. Y también aquí, en este verificar, socializo la información. Al igual que como tengo un accidente de trabajo, yo lo que hago acá es también divulgar el por qué se presentó, cómo se presentó, qué debo hacer para evitarlo, ¿cierto? Entonces es importante socializar, sobre todo con las personas expuestas a este mismo factor de riesgo. Bueno, para recoger las evidencias de la información, también me puedo basar en el método de las 4 P's. Posición, personas, partes y documentos. En posición, lugar de ocurrencia, ¿cierto? Materiales, herramientas. En personas, entonces aquí miro al trabajador lesionado, a las personas que trabajan en oficios similares, al jefe, el tema del jefe de mantenimiento, el jefe del proceso, todo esto entra aquí en personas. Y en partes tenemos en cuenta lo que son equipos, herramientas y el puesto de trabajo como tal. Y en la documentación, toda la documentación que yo les hablaba ahorita en la diapositiva anterior. Recoger la información. Entonces, la información para la enfermedad laboral es importante que se recoja de una forma cronológica de los hechos. ¿Cuándo empezó a laborar? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hacía? ¿Qué metodologías utilizaba? ¿Qué herramientas utilizaba? Es importante tener todo esto, ¿cierto? Identificar qué tuvo que ocurrir para que se ocasionara, que se produjera esta enfermedad laboral, ¿cierto? Entonces, si ocurrieron situaciones que antes no se presentaban, todo eso hay que tenerlo en cuenta. El análisis de la información puede ser usado por cualquier metodología que utilicen en la empresa, pero se propone pues, utilizar el modelo de causalidad, ¿cierto? Mirar cuáles son las condiciones de la organización, las condiciones del lugar de trabajo, de las personas, ¿cierto? ¿Qué defensas tengo para que no se me produzca esa enfermedad? Eso lo tengo que revisar uno a uno, ¿cierto? Entonces, en la organización, cómo está el tema administrativo, cómo está el tema organizacional, el tema de las decisiones gerenciales, en el lugar de trabajo, las condiciones de trabajo como tal, en las personas, entonces si hubo errores, si hubo violaciones de reglamentos, etcétera, ¿cierto? Y en el tema de todo esto acá, bueno, ¿qué tengo yo para que no se me produzca esa enfermedad dentro de mi empresa? Entonces, tengo unos reglamentos específicos para que se cumplan, tengo unos procedimientos, tengo tecnología, ¿qué hay ahí para que no se ocasione? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Otra metodología que se puede utilizar es la espina de pescado. Aquí tengo que analizar las causas-efectos, entonces analizo elementos de protección, personal, el entorno, cómo es el tema con la gerencia, qué aspectos gerenciales y administrativos tengo que son importantes para que se ocasionara esta enfermedad laboral o para prevenirlas, qué herramientas utilizo, los materiales, los equipos, métodos o procesos de trabajo, personas y recursos humanos. ¿Dónde quiero llegar? Al plan de acción, ¿cierto? Que se basa en los hallazgos que yo encontré con todas estas metodologías, y este plan de trabajo tiene que ir enfocado en responder con la metodología WH, ¿cierto? El qué hacer, el cómo hacerlo,
el cuándo hacerlo y quién es el responsable. Y además de eso, le anoto cuáles son los costos que me llevan cada una de esas actividades, de esas tareas y de ese plan de acción a realizar. Cuando no se presente una muerte o lesión grave, debo tener en cuenta lo siguiente en este análisis de enfermedad laboral. Una, que en una misma investigación, en una sola investigación puedo investigar enfermedades que estén relacionadas con esta, ¿cierto? Por ejemplo, tuve enfermedad de COVID, ¿cierto? Entonces no es hacer una investigación por cada una, porque fueron muchas enfermedades que se presentaron, pero yo puedo hacer una investigación del por qué se presentan todas estas y es como la incluyo dentro de esa investigación, ¿cierto? Entonces ahí no puedo hacer una para todas. La investigación no debe ser remitida a la ARL u otras instancias de control a menos que sea requerida, ¿cierto? ¿Cuándo se remite? Cuando tengo un mortal, ¿cierto? Por enfermedad laboral. Si no es requerida por la ARL, no debo por qué mandarla. La investigación de enfermedad laboral. No requiere ser realizada en un formato específico. Muchas empresas tienen su propio formato. No existe un tiempo límite para la realización, pero se recomienda lo mismo que con el accidente. Investigarla lo más pronto posible. Investigarla, entre comillas, en caliente. O sea, ocurre, pongo al grupo investigador, lo conformo y hago la investigación. No es obligatorio que participen los trabajadores implicados, pero muchas empresas lo hacen. Participa el trabajador y podemos tener una investigación mucho más nutrida. Se recomienda contar con el médico laboral, como ya les dije anteriormente, en aquellos casos donde tenemos historias clínicas. Bueno, esta es la bibliografía de donde se obtuvo la información para esta presentación y un mensaje final: cuídate para poder cuidar a los demás. Recordemos que del cuidado de nuestros trabajadores depende la salud de nuestra empresa. Muchas gracias.